Problema 625. A. Una inspección identifique los elementos de la armadura con fuerza 0. Entonces, a ver, sabemos que en A voy a encontrar una reacción con dos incógnitas. Listo. A X y a Y. Y en L voy a encontrar una reacción con una sola componente, una sola incógnita, L sub Y. Bueno, entonces esa reacción en L sub Y llega al nodo L, donde voy a encontrar dos elementos, este elemento JL y el elemento LK. Entonces la componente en Y de la fuerza, que es L sub Y, alguien lo tiene que en el momento de realizar la sumatoria de fuerzas en Y lo tiene que contener, ¿no? A ver, examinemos el nodo mejor. Si yo observo el nodo L, este sería, al nodo L voy a observar esta reacción L sub Y y voy a ver este elemento L sub J, LJ y el elemento LK. Por ambos elementos van fuerzas. ¿Por qué? Porque son elementos a dos fuerzas. Por aquí va una fuerza y por acá otra fuerza. Este es el elemento, la fuerza de este elemento es la única que tiene componente en Y capaz de mantener el equilibrio en el nodo. O sea, que esa componente en Y sea igual a L sub Y. Por tanto, esta fuerza va en este sentido. Esta fuerza que va en este sentido tiene una componente en X. Esa componente en X va hacia la derecha. Para mantener el equilibrio, para mantener ese equilibrio que hay ahí, necesito entonces que la fuerza que va por el elemento LK vaya hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que ambos elementos están cargados, tanto este como este. Vamos a continuar con el nodo K. El nodo K, si ya realizo una sumatoria de fuerzas en el nodo K, voy a observar que este elemento tiene fuerza, está cargado el elemento LK. Si hago una sumatoria de fuerza en X, pues este es el único elemento que tiene componentes en X, por tanto estas dos fuerzas de estos dos elementos van a ser iguales, tanto la de LK como la de KI. Entonces este elemento también está cargado. Si hago sumatoria de fuerza en Y, en el nodo K, observe que no hay ninguna fuerza en Y, por tanto este elemento que hay acá, este no se encuentra cargado. Listo. Vamos para el nodo J. El nodo J, este elemento está cargado y este elemento está cargado. Vamos para el nodo I. En el nodo I, si hago una sumatoria de fuerzas en Y, observe que este elemento tiene componentes en Y. Alguien tiene que restringir esa carga. Entonces este elemento, que es el único que va a tener también componente en Y, también va a estar cargado. Si hago sumatoria de fuerza en X, este elemento también va a estar cargado. Vamos para H. Tenemos elementos con cargas en X y en Y, por tanto este elemento está cargado y este otro elemento está cargado. Vamos para el nodo F. En el nodo F vamos a observar que si hago una sumatoria de fuerzas en X, este elemento está cargado
Y la sumatoria de fuerza en Y pues me muestra que no hay nadie en Y, entonces este elemento no está cargado. Vamos para el nodo G. ¿Sí? Observe que este tiene componente en Y. Realizo la sumatoria de fuerza en X. ¿Quién me puede dar equilibrio ahí? Pues este elemento. Entonces este elemento va a estar cargado. Hago sumatoria de fuerzas en X, entonces este elemento está cargado. Vamos para el nodo D. Observe que tenemos componente en X y en Y, entonces este elemento está cargado, este también está cargado. Vamos para el nodo E. Ambos están cargados, este y este. Vamos para el nodo C. En el nodo C, este elemento está cargado, sumatoria de fuerza en X y en Y no hay nadie. Entonces, como en Y no hay nadie, este elemento no se encuentra cargado. Vamos para el nodo A. Entonces, obviamente, este elemento está cargado. A X y a Y tienen valores, ¿sí? Recuerda, por lo general uno no ve las armaduras con fuerzas externas en X. Esta armadura sí la tiene. Entonces, obviamente, esa reacción en X sí va a tener valor. Bueno, ahora nos piden en la parte B determinar la fuerza soportada por el elemento Fg y todos los elementos a la izquierda de este. Bueno, como vimos con anterioridad, el elemento Fg no soporta carga. Ese elemento tiene una carga de 0. Como nos están pidiendo todo el costado izquierdo, este costado de acá de la armadura, pues lo primero que debemos de hacer es determinar las reacciones en A. Iniciar con una sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para determinar las reacciones del sistema. Listo. Vamos a tomar los momentos positivos con esta tendencia de giro. Y tenemos, a ver, ¿quién genera momentos alrededor del punto A? Recuerden que no tenemos en cuenta las cargas internas dentro del cuerpo, solamente las cargas externas. Cargas externas tenemos las cargas que están excitando el sistema, que son las de 12 kN y la de 6. Y las reacciones que generan esas cargas que excitan el sistema, que es L sub Y, A sub Y y A sub X. Bueno, entonces, L sub Y genera momentos alrededor del punto A. El radio que hay desde A hasta L sub Y es este. Ese radio vale, dice que tengo 6 elementos, que cada elemento vale 3 metros. Entonces 6 por 3, 18, ese es el radio. 18 por la fuerza que es L sub Y. El momento que genera tiene esta tendencia de giro, una tendencia de giro positiva. Bueno, 6 kilonewtons también genera momento alrededor del punto A. La línea de acción de 6 kilonewtons, la línea de acción es esta. Por tanto, el radio desde el punto A es este. Ese radio vale 4 metros. La tendencia de giro es esta. Una tendencia de giro positiva también. Entonces tenemos 4 metros por la fuerza, que son 6 kilonewtons. Con una tendencia de giro positiva. Bueno, y tenemos la fuerza de 12 kilonewtons. La línea de acción de la fuerza de 12 kilonewtons es esta. Pasa por el elemento, por el nodo H y el nodo I. Y el radio desde el punto A es este. Con lo que tenemos 4 elementos de 3 metros, o sea, 12 metros, una distancia de 12 metros, por la carga que vale 12 kilonewtons también. La tendencia de giro es una tendencia de giro en este sentido. Esto es una tendencia de giro negativa. De aquí podemos despejar el valor de L sub Y. L sub Y nos da igual a 6.6 periódico
kilonewton. Puedo utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde en X tenemos la reacción A sub X y que va en el sentido positivo de las X, y la fuerza externa que excita el sistema de 6 kilonewtons que va hacia la izquierda, por tanto un sentido negativo. Despejando, nos queda que A sub X es igual a 6 kilonewtons. Aplicar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a sub Y que va para arriba, L sub Y que también lo hemos puesto hacia arriba, y la carga externa de 12 kilonewtons, menos 12 kilonewtons. Reemplazando, nos queda que A sub Y es igual, como ya tenemos el valor del E sub Y, entonces podemos reemplazarlo, que A sub Y es igual a 5.3 periódico kilonewtons. Bueno, ya calculadas las reacciones, podemos empezar con el método de los nodos, ir analizando nodo a nodo hasta tener todo el costado izquierdo del elemento FG. Entonces vamos a iniciar con el nodo A, dibujamos el nodo, ponemos las cargas que conocemos, ya conocemos A sub X, que es esta de acá, esa A sub X vale 6 kilonewtons, conocemos A sub Y que vale 5.3 kilonewtons, y además sabemos que al elemento A llegan dos elementos, este elemento y este elemento. Por ambos elementos va fuerza, o sea, por acá va una fuercita y por acá va otra fuerza. Yo sé que ese nodo se encuentra en equilibrio, esa partícula. Por tanto, esta componente en Y, esta fuerza en Y, alguien me la tiene que eliminar, o sea que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y la única que tiene componente en Y es esta fuerza de este elemento. Por tanto, la fuerza de este elemento va hacia abajo. Este es el elemento, esta es la fuerza del elemento AB. Y la fuercita de este elemento la vamos a poner hacia la derecha. Esta es la fuerza del elemento AC. Ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio, una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, igual a la fuerza C que va hacia la derecha, la fuerza externa de 6 kilonewtons y menos la fuerza AB, la componente en X. También puedo aplicar mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a 5.3 periódico que va hacia arriba, menos la componente en Y de la fuerza AB. Para descomponer la fuerza AB puedo utilizar el ángulo o el ángulo que se forma internamente en el elemento, y para ello pues puedo dibujar el elemento AB a un costado. Este es el nodo B, este es el nodo A, este acá es el nodo C. Entonces yo sé que este elemento vale 3 metros, que este otro elemento vale 4 metros y por tanto este elemento vale 5 metros. Con esa relación del triángulo yo puedo sacar las componentes de la fuerza, o si lo deseo puedo calcular aquí un ángulo alfa, beta, y utilizar ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Senos y cosenos. Entonces yo puedo decir, continuando con la sumatoria de fuerzas en Y, que 0 es igual a 5.3 periódico menos la fuerza AB, pero no toda la fuerza AB, solo la componente en Y. Para calcular la componente en Y, pues si utilizar el ángulo alfa, pues es el lado opuesto sobre la hipotenusa, que es 4/5.
En otras palabras, un seno de alfa, ¿no? Entonces 4/5. Despejando de acá la fuerza AB, tenemos lo siguiente, que la fuerza AB es igual a 8.8 periódico kilonewtons. Conociendo ya la fuerza AB, puedo utilizar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos 0 igual a la fuerza AC, que la desconozco, más 6 menos la fuerza AB, pero la componente en X. La componente en X es con el coseno de alfa, que es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces 3/5. Y resulta que la fuerza AB ya la conozco, entonces reemplazando la fuerza AB puedo despejar de esta ecuación la fuerza AC. Nos queda que la fuerza AC es igual a menos 0.6 periódico kilonewtons. Bueno, quiere decir esto que hemos seleccionado mal. Vamos a continuar con el nodo C. Dibujamos el nodo, miramos los elementos que llegan al nodo, ponemos las cargas externas que no hay y situamos las cargas de los elementos. Sabemos que por este elemento una fuerza, inclusive yo ya conozco la fuerza del elemento AC, que es la misma del elemento CA. Observen que en el nodo A la he puesto, la he dibujado saliendo del nodo. En realidad es como entrando. ¿Por qué sé que es entrando? Porque el resultado me ha dado negativo. Entonces aquí la voy a dibujar entrando al nodo y le voy a poner su valor 0.6 periódico kilonewtons. Esa acá recuerden que es minúscula. Bueno, sabemos que por este elemento va una fuerza, aunque anteriormente realizamos el análisis y nos dimos cuenta que el elemento BC no está cargado. Aquí lo vamos a demostrar. Y sabemos que por este otro elemento va otra fuerza. Podemos darle nombres a los elementos. Esta es la fuerza del elemento CE. Esta es la fuerza del elemento CB. Puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio de partícula, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos 0.6 kilonewtons periódico hacia la derecha positivo menos la fuerza C. De aquí yo puedo despejar la fuerza C, donde la fuerza C es igual a 0.6 kilonewtons periódico. Puedo realizar una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a, no hay nadie en Y, solo la fuerza CB. Por tanto, la fuerza CB es igual a 0 kilonewtons. También podemos mirar si estos elementos que hemos calculado están a tracción o a compresión. Observen que la fuerza AB, está de acá, la hemos puesto entrando al nodo. Por tanto, el elemento AB está siendo sometido a compresión. Mientras que el elemento AC lo hemos dibujado saliendo del nodo, pero el resultado nos ha dado negativo, entonces en realidad es entrando al nodo. Si está entrando al nodo, quiere decir que ese elemento está siendo sometido a compresión. Al igual con el elemento CE, la fuerza CE, hemos dibujado la fuerza entrando al nodo y nos ha dado positivo. Quiere decir que hemos seleccionado correctamente la dirección y por tanto ese elemento está siendo sometido a compresión también. El elemento CB pues ni atracción ni a compresión, ya que no recibe ninguna carga, no está soportando ninguna carga. Bueno, vamos a continuar con el nodo B. El nodo B, y es bueno que tengamos la imagen del cuerpo, ¿no? Poner la imagen del cuerpo aquí a un costado para estar mirando a ver cómo es la figura. Entonces al nodo B
llega este elemento AB, el elemento BD, el elemento BC, que recuerden que no tienen carga. Entonces sabemos que este elemento tiene carga. La carga de ese elemento es la fuerza del elemento AB, que ya lo tenemos calculado, que es esta de acá. Esa fuerza la hemos puesto entrando al nodo, entonces aquí la vamos a situar entrando al nodo. Vale 8.8 kilonewtons periódico. Sabemos que este elemento lleva fuerza también y que este otro también tiene fuerza. Sabemos que este elemento de acá no tiene fuerza. Y viéndolo, podemos identificar también que este elemento no tiene fuerza, ya que estos dos elementos son colineales, y al ser colineales, pues la fuerza que tiene este elemento va a ser igual a la fuerza que tiene este otro elemento. Entonces, este elemento va a tener la misma fuerza de 8.8 kilonewtons, que este elemento de acá no va a tener fuerza. El elemento B. Entonces, esto hay que corregirlo en esta gráfica que tenemos acá. Este elemento de acá tampoco tiene fuerza. Vamos para el elemento, para el nodo. ¿Con qué nodo continuamos? Con el nodo E. Dibujamos el nodo, dibujamos los elementos que llegan al nodo. Este y este. Sabemos que por este nodo no hay fuerza. ¿Sí? Sabemos que la fuerza que va por este elemento, que es el elemento C, la fuerza es entrando al nodo, por tanto aquí tiene que ser entrando al nodo. Ya conocemos su valor, 0.6, entonces 0.6 kilonewtons. Y si hago una sumatoria de fuerzas en X en la cabeza, pues me doy cuenta que este elemento tiene la misma fuerza, 0.6 kilonewtons periódico, ¿no? Por tanto, si hago una sumatoria de fuerzas en Y, este elemento tampoco tiene fuerza. Podemos continuar con el nodo D. El nodo D lo dibujamos los elementos, y ponemos las cargas que conocemos la carga del elemento BD, que es esta de acá, de 8.8 kilonewtons periódico, entrando al nodo. Entonces aquí lo dibujamos entrando al nodo, 8.8 kilonewtons. Sabemos que este elemento no está cargado, no tiene fuerza. Ponemos la fuerza de este otro elemento, la vamos a poner bajando, ya que es el único que tiene componente en Y, y me puede eliminar la componente en Y de esa fuerza de 8.8. Esta es la fuerza del elemento de G, y ponemos la fuerza del elemento DF, la vamos a poner hacia la izquierda. Esta es la fuerza del elemento DF. Entonces voy a aplicar equilibrio en el nodo D. En otras palabras, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿A quién tenemos? Tenemos 8.8, pero no toda la fuerza de 8.8. Resulta que el elemento BD, este de acá, ese elementico, tiene la misma inclinación que el elemento BA. Por tanto, puedo utilizar este triángulo de acá para descomponer las fuerzas. Bien, entonces 8.8, si la componente en X
va hacia la derecha, positivo, pero no todos los 8.8. Entonces la componente en X es con el coseno de alfa, entonces 3/5. ¿Quién más tiene componente en X? La fuerza de G. La fuerza de G tiene una componente en X positiva. No toda la fuerza de G, solamente la componente en X. Resulta que si usted ve el elemento de G, este elemento de acá, ese elemento tiene una inclinación diferente al elemento BD. Entonces me toca sacarle un triángulo a ese elementico. Entonces voy a dibujar el triángulo. Y acá tengo el nodo D, aquí tengo el nodo G y acá tengo el nodo E. La base de ese triángulo tiene 3 metros y la altura es de 8 metros. Por tanto, la hipotenusa es la raíz de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da 8.544 metros. Entonces, si yo calculo un ángulo, digamos este ángulo beta, y quiero calcular o deseo la componente en X, pues es con el coseno de beta. Entonces, el lado adyacente, que es 3 sobre la hipotenusa. ¿Quién más tiene componente en X? La fuerza dF. Esa fuerza dF la hemos dibujado hacia la izquierda, por tanto es negativa, menos la fuerza dF. Ya puedo aplicar ahora mi segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Igual a, ¿quién tiene componente en Y? 8.8 tiene componente en Y hacia arriba, entonces positivo 8.8, pero no todos los 8.8, recuerden que utilizamos este triángulo. Entonces, necesito el seno de alfa. El seno de alfa es 4/5. ¿Quién más tiene componente en Y? La fuerza de G. Esa componente en Y es hacia abajo, negativa, entonces menos la fuerza de G, pero la componente en Y. Para ello necesito este triángulo, que es el del elemento de G. Entonces, la componente en Y es con el seno de beta. Es el lado opuesto, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 8.544. De acá podemos despejar la fuerza de G, que es igual a 7.59 kilonewtons. Bueno, conociendo la fuerza de G, puedo utilizar de nuevo mi ecuación de sumatoria de fuerzas en Y y despejar la fuerza de F. Entonces yo puedo decir que la fuerza de F, como ya conozco la fuerza de G, sino reemplazarla acá, que la fuerza de F es igual a 8.18. Entonces la fuerza de G la hemos dibujado saliendo del nodo, por tanto este elemento se encuentra sometido a tracción y el elemento DF se encuentra dibujado entrando al nodo, por tanto este elemento está siendo sometido a compresión. Bueno, ya tenemos todos los valores de los elementos a la izquierda del elemento FG. Podemos hacer la parte C del ejercicio, determinar la fuerza que soportan todos los elementos a la derecha del elemento FG. Entonces nos están pidiendo por los elementos aquí a la derecha. Entonces resulta que yo ya conozco la reacción en L. La reacción en L vale 6.6 kilonewtons periódico. 6.6 kilonewtons. Vamos a iniciar con el nodo L. Dibujamos el nodo, dibujamos los elementos que llegan al nodo, las cargas que conocemos, que son la reacción hacia arriba de 6.6 kilonewton periódico y las fuerzas que van por los elementos. Entonces este elemento tiene una componente en Y, entonces para que la partícula me quede en equilibrio voy a poner la fuerza hacia abajo. Esta es la fuerza del elemento LJ y este otro elemento tiene una fuerza así.
esa fuerza es la del elemento LK. Voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Vamos a iniciar con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y tenemos 6.6 kilonewtons que va hacia arriba, menos la fuerza LJ, la componente en Y. La componente en Y, ¿sí? Ese elemento LJ utiliza este triángulo de acá. Entonces ese triángulo lo vamos a bajar. Yo sé que el elemento lo vemos volteado, sí, está volteado, pero tiene las mismas pendientes, o sea que no hay ningún problema en usarlo. Listo, vamos a usar ese mismo triángulo. ¿Por qué? Porque los ángulos son los mismos. Entonces, como necesito la componente en Y, es el seno de alfa, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, 4/5. De acá podemos despejar la fuerza LJ, que es igual a 8.3 kilonewtons periódico. Observen que la hemos dibujado entrando al nodo, por tanto ese elemento está siendo sometido a compresión. Vamos a utilizar nuestra segunda ecuación de equilibrio en esa partícula, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, igual a la componente en Y de la fuerza del elemento LJ, la componente en X, perdón, es el coseno de alfa, entonces el lado adyacente 3/5 menos la fuerza LK que va hacia la izquierda. Despejando, como ya conozco la fuerza LJ, entonces reemplazo y puedo despejar la fuerza LK. Esto es igual a 5 kilonewtons. Observen que hemos dibujado esa fuerza saliendo del nodo, por tanto ese elemento está siendo sometido a tracción. Vamos para el nodo K, dibujamos el nodo, dibujamos los elementos, dibujamos las fuerzas que van por los elementos. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, observe que no hay nadie en Y, por tanto yo sé que este elemento no tiene fuerza. Conocemos la fuerza del elemento LK, que es de 5 kilonewtons saliendo del nodo, entonces aquí también lo vamos a dibujar saliendo del nodo. Está saliendo, vale 5 kilonewtons. Y si hago una sumatoria de fuerzas en X, pues me doy cuenta que este elemento, que es la fuerza del elemento KI, también va a valer 5 kilonewtons. Vamos para el nodo J. Dibujamos el nodo J, dibujamos los elementos que llegan al nodo, dibujamos las fuerzas externas, una fuerza de 6 kilonewtons, dibujamos las fuerzas de los elementos que conocemos, la del elemento LJ que vale 8.3, recuerden que esa fuerza la hemos dibujado entrando al nodo, entonces 8.3 periódico kilonewtons, por tanto este elemento también está cargado. Sabemos que este elemento no tiene carga, el elemento JK, este elemento no tiene carga, y le ponemos la fuerza al elemento JI. Vamos a ponerla saliendo del nodo. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio en ese nodo. Entonces iniciamos con una sumatoria de fuerzas en X. Nos falta nombrar la fuerza del elemento JH. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Igual a quién. A ver, ¿quién tiene componentes en X? Pues la fuerza JH, ¿sí? Pero no toda la fuerza JH, solamente la componente en X. Recuerden que él sigue este triángulo, ¿sí? Al igual que el elemento JI también tiene los mismos ángulos, entonces podemos utilizar ese triángulo también. Entonces
La componente en X es con el coseno, ¿no? Entonces 3/5 coseno de alfa, 3/5. ¿Quién más tenemos en X? 6 que va hacia la izquierda negativo, 8.3 también lo hemos puesto con una componente en X negativa. Recuerden que utiliza el mismo triángulo, entonces es el mismo fraccionario, 3/5. FJI también lo hemos puesto hacia la izquierda, la componente del elemento JI. Usa el mismo triángulo, por tanto el mismo fraccionario, 3/5. No tenemos a nadie más ahí. Ahora apliquemos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a, en Y tenemos 8.3 que va hacia arriba, periódico, utilizando el triángulo, este es con el seno, por tanto el lado opuesto, que es 4 sobre la hipotenusa, 4/5. La componente de la fuerza JH en Y, que va hacia abajo, negativa, el mismo triángulo, el mismo fraccionario, 4/5, y la componente en Y de la fuerza JI, que la hemos puesto también negativa, fuerza del elemento JI, componente Y, igual fraccionario, 4/5. Muy bien. Dos ecuaciones, dos incógnitas, lo podemos despejar sin ningún problema. Entonces de aquí podemos cancelar 4/5, 4/5 y 4/5. Despejar la fuerza JH. Entonces de acá podemos decir que la fuerza JH es igual a 8.3 periódico menos la fuerza JI. Reemplazando esto en la ecuación, nos queda 0 igual a la fuerza JH, pero la fuerza JH es 8.3 periódico menos la fuerza JI, multiplicado por 3/5. Entonces vamos a cancelar estos 3/5, 3/5 y 3/5 y vamos a poner aquí 5/3 menos tercera de 6, 2 por 5, 10, menos 10 menos 8.3 periódico menos la fuerza JI. Entonces, despejando de acá la fuerza JI, tenemos que 8.3 se va con 8.3 y que la fuerza JI es igual a menos 5 kilonewtons. Reemplazando, acá nos queda que la fuerza JH es igual a 13.3 kilonewtons. Entonces, JH, ese elemento, se encuentra sometido a compresión, mientras que JI nos dio negativo. Entonces quiere decir que esta fuerza no es saliendo del nodo, sino que en realidad es entrando. Por tanto, el elemento JI también está siendo sometido a compresión. Ya está listo el nodo J. Vamos para el nodo I. El nodo I. Dibujamos el nodo. Dibujamos los elementos que llegan al nodo. Tenemos este elemento, este otro y este otro. Ponemos las cargas que conocemos. Sabemos que el elemento IJ o JI está cargado con una fuerza. Miren que aquí la hemos dibujado saliendo del nodo, pues el resultado nos dio negativo, entonces en realidad es entrando, entonces la vamos a dibujar entrando al nodo. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 5 kilonewtons. Entonces vamos a poner acá
5 kilonewtons. Tenemos también la fuerza del elemento KI, que es la misma del elemento IK. Busquémoslo. Miren, acá está. 5 kilonewtons saliendo del nodo. KI vale 5 kilonewtons saliendo del nodo. Entonces aquí es saliendo del nodo 5 kilonewtons. Y ponemos las fuerzas de los otros dos elementos que las desconocemos. Esta fuerza acá y esta fuerza acá. Esta la vamos a poner saliendo y esta también saliendo. Esta es la fuerza del elemento IH y esta es la fuerza del elemento IG. Aplicamos suma de fuerzas en Y igual a 0, equilibrio de la partícula igual a, ¿quién tenemos en Y? Tenemos la fuerza IH que va hacia arriba menos la fuerza de 5, pero no toda la fuerza de 5, ¿sí? Esta que está aquí inclinada, no toda esa fuerza de 5, la componente en Y. Ese es el elemento IJ. El elemento IJ, recuerden que usa este triángulo de acá. Entonces, la componente, vamos a bajar ese triangulito para que nos quede más fácil hacer los cálculos. Entonces, tenemos la componente en Y. La componente en Y es con el seno de alfa, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Nos queda que la fuerza IH es igual a 4 kilonewtons. Ahora, realizando la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos 5 kilonewtons que van para la derecha, que son estos de acá. Tenemos la componente en X de la fuerza de 5 kilonewtons que está inclinada. La componente en X es con este coseno de alfa, entonces el lado adyacente sobre la hipotenusa, y la fuerza IG que va hacia la izquierda, por tanto negativa. Despejando, nos queda que la fuerza IG es igual a 2 kilonewtons. Ya podemos seguir con el nodo H. Entonces vamos a dibujar el nodo H. Dibujamos los elementos que llegan al nodo H. Dibujamos la carga externa de 12 kilonewtons. Y ponemos las cargas de los elementos. Ponemos las cargas que conocemos. Conocemos la carga del elemento IH. Observen que lo hemos dibujado saliendo del nodo. Por tanto, aquí es saliendo del nodo y vale 4 kilonewtons. También la del elemento HJ. El elemento HJ, que es el JH, lo hemos puesto entrando al nodo. Y nos ha dado 13.3 kilonewtons. Entonces, entrando al nodo, 13.3 kilonewtons. Bueno, los elementos anteriores, IH saliendo del nodo y IG también saliendo del nodo. Entonces estos elementos están siendo sometidos a tracción. Al igual que este de acá, ¿no? Este KI está siendo sometido a tracción también. Ahora sí, continuamos con el nodo H. Vamos a ver las fuerzas a los otros elementos que desconocemos. Entonces vamos a poner esta fuerza hacia arriba. Este es el elemento HG, la fuerza del elemento HG, y esta es la fuerza del elemento HF. La vamos a poner saliendo del nodo. Apliquemos nuestras ecuaciones de equilibrio de esa partícula. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 igual a, ¿quién tenemos en Y? Tenemos 12 que va hacia abajo, negativo, 4 que va hacia abajo también, la componente en Y de 13.3, periódico, recuerden que utiliza este mismo triángulo,
Entonces eso es con el seno de alfa. Tenemos 4/5. Y en Y también tenemos la fuerza Hg, que tiene una componente positiva. Fuerza Hg, pero no toda la fuerza Hg. Hg utiliza este triángulo de acá. Tiene los mismos ángulos que este triángulo. Entonces, como necesito la componente en Y, es el seno de beta, el lado opuesto sobre el lado adyacente, 8 sobre 8.544. Muy bien, no hay nadie más en Y. Desde acá podemos despejar la fuerza Hg. Pues queda que la fuerza del elemento Hg es igual. Esto es igual a 5.69 kilonewtons. Aplicamos nuestra segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, igual a, en X tenemos la fuerza HF, tenemos la componente en X de la fuerza Hg, que sería en X el coseno de beta, entonces 3 sobre 8.544. ¿Qué más tiene componente en X? 13.3 menos 13.3 periódico. La componente en X es el coseno de alfa, entonces el lado adyacente 3/5. Reemplazando el valor de la fuerza Hg, podemos despejar la fuerza HF, que es igual a menos 6 kilonewtons. Por tanto, ese valor nos dio negativo, quiere decir que hemos seleccionado incorrectamente la dirección de ese elemento. No es saliendo del nodo, sino entrando al nodo. Por tanto, ese elemento está siendo sometido a compresión. Y Hg, que está también dibujado entrando al nodo, pero el valor nos dio positivo, o sea que está correcto, también está siendo sometido a compresión. Y ya tenemos las fuerzas de todos los elementos. Eso sería todo.